Muy bien. Ahora vamos a orar. Muy buenas noches para todos. Ahora vamos a tener la oración para dar inicio a nuestro culto en esta noche. Padre de amor, gracias le damos por el día que usted nos ha dado. Gracias por su palabra, que es nuestro gran tesoro. Gracias también, porque aquí estamos un grupito de amigos, hermanos, que nos hemos reunido una vez más, porque tenemos deseo de aprender, de conocerle a usted y conocer su palabra. Por eso le invitamos para que el Espíritu Santo venga y hoy nos enseñe lo que vamos a estudiar y a compartir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios nos bendiga a todos. Amén. Felicidad, muy bella tu oración. Me gustaría darle la bienvenida a todos los que estén conectados. Amy Batista, Armando, Dulce Felicidad, iPhone 2, Arolis, mami, bienvenida. Liani Howells, bienvenida. Rodolfo Batista y Shannon. También a los que nos ven desde las redes sociales, YouTube y Facebook, sean muy bienvenidos. Amén, así es. Estrellita, también para mí es un grato placer tenerte hoy. Y su hija, ay, perdón, siempre se me olvida su hija, su querida nena. Sí, aquí está también. Ella te manda un lindo y caluroso saludo a ti y a todos los que están aquí en la sala. De parte de Patricia, un saludo para todos. Ella también les quiere mucho, mucho, mucho de verdad. Así es que nos sentimos felices, de verdad, y agradecidos a Dios porque qué lindo, ¿verdad? Que nosotros como amigos, ya no amigos, somos hermanos. Y para aquellos que nos ven por las redes sociales y aquellos que también invitamos a nuestra sala, que sepan que nosotros somos un grupo de amigos, hermanos en Cristo, hermanos de toda la vida. Así es que los hijos de nosotros también son hermanos. Esto es maravilloso. Así es que nos sentimos sumamente agradecidos al Señor por tan gran bendición que nos concede de esta linda oportunidad, no importa dónde nos encontremos, el país, la ciudad, si estamos en el trabajo, si estamos en la casa, pero el Zoom, la verdad, nos permite reunirnos, no importa dónde nos encontremos, si tenemos internet, conexión, pues ahí nos podemos reunir, nos podemos reunir entre todos. Así es que nos estamos muy agradecidos a Dios porque Él nos ha permitido tener este medio de comunicación para encontrarnos nosotros, vernos, saber cómo estamos y todo eso y saludarnos, pero también para estudiar su palabra. Y es maravilloso, créanme, que esto está siendo de gran bendición para nuestras vidas y otros grupos que también están, señores, miren, reunidos a esta hora. Hay grupos de personas reunidas estudiando la palabra de Dios, leyendo el espíritu de profecía, y eso es algo extraordinario. De verdad que sí, que el Espíritu Santo está trabajando de una manera hermosa en nuestros corazones. Así es que me van a permitir que haga en esta noche, que tenemos la segunda parte del capítulo número 5, que se titula El hallazgo del tesoro enterrado. Saben que estamos leyendo el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Este libro yo de verdad que lo considero una cátedra universitaria de parte del Señor. Es como coger una materia, una asignatura o como le quieras llamar, para estudiarla, para aprender cómo debemos nosotros de vivir
de actuar, cómo debe ser nuestro estilo de vida, el estilo de vida de una hija de Dios, de un hijo de Dios. ¿Cómo debe ser esa vida? Y este libro nos enseña a vivir y nos pone en el nivel que tiene que estar una hija y un hijo de Dios, un hijo y una hija del reino de Dios, un hijo y una hija de Dios que se está preparando para el reino de los cielos. O sea, que este libro es maravilloso. Yo quiero que en esta noche ustedes presten atención a lo que vamos a tratar en esta noche. Bueno, hemos hablado la semana pasada de la primera parte de la parábola del campo. Ustedes se acuerdan que les comenté o leímos que en la antigüedad los hombres tenían por costumbre enterrar tesoros, cofres llenos de plata, de oro, de perlas, de toda clase de diamantes, de toda clase de joyas, pues las escondían en un campo, la enterraban en la tierra, la enterraban en tierra porque tenían miedo de que se les robaran, o sea, si venía una invasión enemiga, o muchos de ellos eran también deportados o encarcelados, y ese tesoro se olvidaba. Así es que el hombre de la parábola, eso es algo que la parábola es extraída de la realidad, esto fue así, el Señor no va a hablar, inventarse cosas. Entonces, eso fue real, él fue y alquiló ese campo y preparando la tierra para sembrar, porque lo alquiló para sembrar un campo que estaba abandonado, que estaba descuidado, en malas condiciones, pues bueno, él lo alquiló y allí empezó a arreglar el campo para sembrar, y en lo que labraba la tierra se encontró con ese tesoro. Entonces, como ustedes saben y recordarán, que él fue a su casa, tapó el tesoro, lo escondió otra vez, fue a su casa, vendió todas sus posesiones, que hasta loco le habrán llamado, porque oye, tú vas a vender todos tus bienes por un campo que no sirve para nada. Pues sí, él lo vendió porque él sabía que allí estaba un tesoro y que lo que había enterrado en ese campo tenía un valor incalculable, muy por encima de los bienes que él poseía. O sea, que vendió todo para comprar ese campo y adquirir ese tesoro. Entonces, en la parábola, el campo que contiene el tesoro representa las Sagradas Escrituras. No se olviden de eso. El campo que contiene el tesoro representa las Sagradas Escrituras. Y el Evangelio es el tesoro. Lo que contiene ese campo es ese tesoro del Evangelio, las perlas, las joyas que contiene ese tesoro son las Sagradas Escrituras, ¿de acuerdo? Así es que aquí está las Sagradas Escrituras, la Biblia, ese es el campo que contiene el tesoro. Y lo que está dentro, el mensaje, el Evangelio y todo lo que contiene las Sagradas Escrituras, es el tesoro, las perlas, las joyas y todo aquello. Eso es para ilustrar. Entonces, la Tierra, nosotros en el planeta Tierra, no está llena de tesoros ni de cosas preciosas como la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene un valor, no tiene precio. No tiene precio. La palabra de Dios no tiene precio. O sea que tiene un valor muy, pero que muy por encima de los tesoros de este mundo. Pero muy por encima de los tesoros que pueden tener palacios, minas, muchísimo más todavía que todo el oro de este mundo y los valores que hay muchísimo en este mundo, pero está por encima
de todo esto la palabra de Dios. Así es que esto es tan hermoso, conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica. También nosotros dijimos, quiero compartir con ustedes un versículo muy hermoso que se encuentra en Mateo 24:35, que dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo el Señor. O sea que el cielo y la tierra pasarán, porque ese tesoro va mucho más allá del valor que tiene. Ya como se lo he dicho, traspasa aún nuestro planeta Tierra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor, porque esas palabras son eternas. Eternas. Ok. También nosotros hablamos acerca de el tesoro. A ver, el tesoro, ¿cómo fue escondido? Pues este tesoro se escondió, o se esconde, mejor dicho, se esconde para aquellos que no quieren oír, que no quieren ver, aún tienen oídos y no quieren oír, tienen ojos pero no quieren ver, ese valor que tiene la palabra de Dios. No les interesa, la desprecian o la menosprecian, no quieren saber nada de la palabra de Dios alguno, y otros sí son oidores, pero nada más, no hacedores, solo escuchan y ya, pero no quieren buscar en ese tesoro, no quieren encontrar, porque no le dan ese valor que tiene la palabra de Dios. Para ellos no vale nada. Entonces, ese tesoro está escondido para esa persona que es orgullosa, para esa persona que se cree sabio o sabia en su propia opinión. Y una persona que se cree sabio porque tiene X conocimiento de lo que sea, o porque una persona que es muy filosófica y bueno, pues yo entiendo esto así, 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 pues no va a encontrar absolutamente nada en la palabra de Dios. No lo va a encontrar, no va a encontrar el tesoro. No va a encontrar el tesoro. Entonces, ese tesoro está escondido para ese tipo de persona que es así, orgulloso, que se cree sabio en su propia opinión y que no le dan menosprecian la palabra de Dios. O sea que vamos hoy a tratar, para iniciar ya la lectura, estaba repasando hace un poquito, los resultados de descuidar el tesoro. ¿Cuáles son esos resultados? Vamos a ver esos resultados de descuidar ese tesoro. Satanás obra en las mentes de los hombres. ¿Dónde que obra Satanás? En la mente de los hombres y mujeres, añado. Que antes decía uno hombres y entendíamos, como dice la palabra de Dios, ese concepto hombre abarcaba también a la mujer. Pero bueno, con todo esto que hay ahora, pues vamos a decir también hombres y mujeres. Satanás obra en las mentes de los hombres y las mujeres y los induce a pensar que hay un conocimiento maravilloso. Y se lo voy poniendo así despacito para que ustedes me capten la idea, por favor. Capten la idea. Escuchen bien, escuchen bien. Satanás obra en las mentes de hombres y mujeres y los induce a pensar que hay un conocimiento maravilloso que puede ser adquirido fuera de Dios. Él obra en la mente de hombres y mujeres y los induce a pensar que hay un conocimiento maravilloso fuera de Dios.
Él, mediante un razonamiento engañoso, indujo a Adán y a Eva a dudar de la palabra de Dios y a colocar en su lugar una teoría que lo llevó a la desobediencia. Adán y Eva pecaron porque dudaron de la palabra de Dios. Ojo con esto. Dudaron de lo que Dios le había dicho a ellos. Y su engaño sutil causa hoy el mismo efecto que en el Edén. Causa hoy el mismo efecto que en el Edén. Ahora, esta partecita que voy a leer va dirigida a aquellos que son maestros, sean maestros creyentes, practicantes de alguna religión o no, o sean maestros que no creen en nada, no creyentes y no practican ninguna religión. Da igual, pero es muy interesante lo que voy a decir referente a esto, a los maestros. Los maestros que mezclan con la educación, que dan los sentimientos de autores incrédulos, siembran en la mente de la juventud pensamientos que los inducirán a desconfiar de Dios y a transgredir su ley, Pocos saben ellos lo que hacen, pocos se dan cuenta de cuál será el resultado de esa obra. Entonces, los maestros, sean creyentes o no, tienen que ser muy cuidadosos. Más bien, también directores de escuelas, también va para ellos. ¿Por qué? Porque hay libros de literatura, de filosofía, que alimentan la incredulidad. Entonces, como resultado, esto lo que trae es que el joven, la joven o el que lea ese tipo de literatura o de libros de filosofía, que lo que hacen es alimentar la incredulidad, lo que hace es que te separa de Dios. Quita a Dios de tu mente. Quita las enseñanzas de la Biblia de tu corazón, de tu mente. Entonces, este tipo de enseñanza hay que ser muy cuidadoso y muy selectivo a la hora de uno escoger libros para leer. A mí me encanta leer. A Patricia, mi hija, le fascina leer. Vamos, tiene ahí un mundo de libros y ella le gusta, pero ella va con cuidado al seleccionar los libros que lee. ¿Okay? Ella los selecciona con cuidado, los libros que ella quiere leer, pues va con cuidado porque hay libros que son muy bonitos de literatura, que son libros muy interesantes y también que te ayudan a desarrollar y como cultura general, ¿ok? Pero hay otros que lo que hacen es alimentar la incredulidad y hasta llegan a ser un poquito así medio peligrosillo. Leerlo y de hecho tenerlo incluso en la casa. Entonces, el resultado de esto, pues lamentablemente los maestros, creyendo que están enseñando algo súper bueno, lo que hacen es que no saben ni conocen cuál será los resultados que traerá para la vida de ese joven al leer ese tipo de literatura o ese tipo de libro de filosofía, el cual cae en sus manos. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadoso a la hora de elegir la lectura, ¿ok? Muy, muy cuidadoso. Entonces, antes de continuar, permítanme que les diga algo para que podamos entendernos mejor, Miren, pongo siempre la ilustración, de ese cuadro llamado conflicto cósmico. En ese cuadro, que yo le he puesto así, conflicto cósmico, estamos tú y yo dentro de ese cuadro. Y nosotros no podemos salirnos nunca de ese cuadro. Nunca podemos salirnos de ahí. Porque en el momento que tú y yo salgamos de ese cuadro, no vamos a entender
absolutamente nada, nada de lo que está ocurriendo en este mundo, de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir en un futuro no muy lejano. No lo vamos a entender y nos vamos a confundir. O sea, que de ese cuadro llamado conflicto cósmico no podemos salirnos. No podemos. Hoy tenemos y conocemos un montón de gente, muchos filósofos, escritores, gente que son muy buenas en su área y muy ilustres. Y tenemos grandes filósofos como Aristóteles, Sócrates, Platón, ¿verdad? Que conocemos. Y la gente basa incluso todo su conocimiento allí. Aristóteles dijo, Sócrates dijo, y toda su vida está configurada con Aristóteles, Sócrates, Platón y todos aquellos filósofos, y esa es su vida. Esa gente no está metida en ese cuadro. No están ahí, y si lo estuvieron, ya no están, se salieron. Si era un creyente, pues se salió de ese cuadro. Y punto. ¿Por qué? Porque este mundo, señores, es el Cristo, es una batalla, Cristo y Satanás. ¿Ok? Y nosotros no podemos salirnos de ahí. No podemos. ¿Ok? Porque todo esto es espiritual. Todo es una lucha espiritual. El otro día dijimos que hasta lo que comemos, hasta lo que nos comemos, es tremendo esto. Entonces no podemos nunca mirar las cosas fuera de ahí. Si la miramos fuera de ahí, no vamos a perder. No es que no podemos, no es que no vamos a perder. ¿De acuerdo? No sé si me doy a entender. Si alguien quiere comentar algo, lo puede hacer. ¿Algún comentario? Yo leí aquí al principio que Satanás induce a las personas, tanto hombres como mujeres, para que piensen que hay un conocimiento maravilloso fuera de Dios, fuera de ese cuadro, fuera de Dios. Y el conocimiento que han aportado Aristóteles, Sócrates, Platón y todos esos grandes filósofos y grandes de la literatura, premios Nobel, etcétera, 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 científicos, matemáticos, todo eso, Dios está por encima de todos ellos. Dios está muy, pero que muy por encima de todos ellos. Entonces, no podemos salirnos de ahí. Tenemos que estudiar, pero dentro del cuadro. Tenemos que hacer carrera universitaria dentro de ese cuadro. Tenemos que comprar casa, carro, coche, educar a los hijos. Tenemos que superarnos, pero dentro del cuadro. Tenemos que hacer todo dentro del cuadro. Porque, vuelvo a repetir, si nos salimos de ahí, vamos a perder por completo de vista a Dios. Bien, vamos a continuar ahora con los estudiantes. Hablamos de los maestros un poquito, ahora con los estudiantes. Miren cómo dice, para los estudiantes y para todos nosotros. Un estudiante puede cursar todos los grados de las escuelas, colegios, universidades de nuestro tiempo, puede dedicar todas sus facultades a adquirir conocimiento, pero a menos que tenga un conocimiento de Dios, a menos que obedezca las leyes que gobiernan su ser, se destruirá a sí mismo. ¿Ven? Ahí viene el cuadro. Si nos salimos de ahí, entonces pasa esto. Yo lo ilustro de esa manera para que podamos entender, mis amigos. Yo lo ilustro así. Entonces, ese estudiante perdón, voy a repetir, puede cursar todo en las escuelas, universidades y colegios, y puede dedicar toda su facultad de adquirir conocimiento, pero a menos que tenga un conocimiento de Dios, a menos que obedezca las leyes que gobiernan su ser, se destruirá a sí mismo.
pierde la facultad de valorarse debido a sus hábitos equivocados. Pierde el dominio propio, no puede razonar correctamente acerca de los asuntos que más íntimamente le conciernen, es descuidado e irracional en la forma de tratar su mente y su cuerpo. Sus hábitos erróneos lo arruinan. No puede obtener la felicidad, pues su descuido en el cultivo de los principios puros y sanos lo coloca bajo el dominio de los hábitos que destruyen su paz. Sus años de estudio abrumador se pierden porque se ha destruido a sí mismo, ha empleado mal sus facultades físicas y mentales, y el templo de su cuerpo está destruido, está arruinado para esta vida y para la venidera. Pensó obtener un tesoro mediante el conocimiento y la sabiduría terrenales, pero puso a un lado la Biblia y sacrificó el tesoro que vale más que todas las otras cosas. Tremendo parrafito este. Ya yo terminé de estudiar, pero va para mí y para el que está estudiando también. Como, tanto para el que estudia como para el que no estudia. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto de lo que he leído? Bien, pues miren, me van a permitir que tomar un tiempito para que analicemos un asuntito aquí. Ustedes conocen un versículo que es muy famoso y lo hemos escuchado muchísimas veces, que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7. Proverbios 1, 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, ¿qué significa principio? ¿Qué es lo que me está diciendo aquí ese sabio Salomón cuando escribió, inspirado por el Espíritu Santo, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? Pues vamos a ver qué significa principio, ¿ok? Entonces, principio, pues a lo que él se refiere es inicio, comienzo. Como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, en el inicio, en el comienzo, creó Dios los cielos y la tierra. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, ¿qué significa sabiduría? Pues estoy hablando de acuerdo al diccionario, ¿eh? Entonces, sabiduría significa conjunto de conocimientos amplios y profundos que amplios y profundos que se adquieren mediante estudios. Sabiduría, un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante estudios. Entonces, vamos a volver de nuevo a repetir el versículo que hemos dicho, que dice, ya conociendo qué significa principio, que es inicio, comienzo, lo primero, y sabiduría, que es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante estudios, podemos decir que el temor a Jehová, a ver, lo tengo por aquí escrito, que lo primero que tenemos que conocer es el temor a Jehová. ¿Por qué conocer? Porque ahí está la sabiduría, el conocimiento. Lo primero, lo que me hace sabio, es conocer. Lo primero, el temor a Jehová. No sé si me doy a entender, ¿eh?
O sea, ustedes me corrigen, pueden comentar. Lo primero que tenemos nosotros que conocer es que el temor a Jehová. Y el temor a Jehová significa reverencia y respeto a Dios. Pero esto implica muchísimo más. Reverencia y respeto a Dios implica muchísimo más, porque esto implica amor a Dios. Amar a Dios. Cuando tú le amas, le reverencia, le respeta. Amor a Dios. Y ese mensaje está en Apocalipsis 14:7. ¿Se acuerdan de los 3 ángeles? El mensaje del primer ángel que dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer lo que es el temor a Jehová. Ahí es que está la sabiduría. Entonces, eso implica amor a Dios. Y en Juan, cuando tú lees Juan capítulo 14, vamos a buscarlo. Juan, vamos a buscar a Juan 14:23, verán lo que dice. Juan capítulo, voy a tener que poner aquí más clarito. Juan 14:23 dice lo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces, el que ama a Dios, el que teme a Dios, el que ama a Dios, obedece su palabra. Y ahí su palabra es el tesoro, ¿o no? Su palabra no es el tesoro, claro, es el tesoro. Y el que ama a Dios, ese tesoro lo valora, lo aprecia, mejor dicho, porque tiene su valor, lo aprecia, le da la importancia, hace como este hombre que se encontró el tesoro en el campo, que vendió todo para coger ese tesoro. Y todo aquel que ama a Dios, obedece su palabra. Ahí es que radica la sabiduría. Ahí es que está el verdadero conocimiento, temor a Jehová, y que eso implica reverencia y respeto y más cosas, la obediencia, y la obediencia también el amor a Dios, que viene por el amor a Dios. Entonces, la persona sabia que teme a Dios y que encuentra el tesoro, deja todo lo que tiene. Es decir, mucha gente, muchos de nosotros, hemos dejado cosas, ¿verdad? Hemos dejado cosas para seguir a Cristo. Hemos abandonado cosas para seguir a Cristo. Eso es lo que significa vender todo lo que tiene. Cuando tú te despojas de todo, cuando tú vas dejando cosas y sigue aún dejando cosas por amor al Señor. Eso es lo que significa cuando Él vendió todo lo que tiene. O sea, se quitó de cosas para poder obtener el tesoro. Entonces, cuando nosotros somos obedientes a Dios, o queremos serlo, y pues nos vamos dejando de muchas cosas. El chico, el joven rico, le dijeron, mira, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. No, y no lo hizo, porque sus riquezas, aparte de que eran muchas, estaba encargado su corazón de egoísmo y estaba muy apegado a las cosas de este mundo. Entonces él no dejó las cosas. Y eso es lo que se nos quiere decir cuando ese hombre vende todo lo que tiene. Él se despojó de todos esos bienes, que es lo que tú y yo tenemos que hacer, despojarnos del orgullo, del egoísmo y de muchísimas cosas que nos atan y que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer,
que no nos dejan seguir a Jesús. ¿Okay? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Algún comentario? Ay, qué calladitos están. Vamos a avanzar entonces. Vamos a avanzar. Bien. Hello. Hello. Adelante, Gloria. Quería decir algo Adelante. que no hace mucho que lo aprendí. ¿Me está escuchando? Sí, señora, muy atenta. No hace mucho que yo pude percibir esa distinción. No es lo mismo temor y miedo, porque a veces se nos confunden las palabras. No, porque yo tengo miedo, pero a la palabra de Dios y a las cosas de Dios no hay que temerle. No. El miedo es a lo malo y temor para hacerlo bien, lo que Dios manda. Amén. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Ahí consiste, manita, en yo poder decidir entre miedo y temor. El temor es el principio de la sabiduría para entender lo que Dios quiere que yo haga. Y miedo es una palabra que la usamos mucho, no, porque a mí me da miedo, aquí dicen, me da miedito, pero a las cosas de Dios no hay que tenerle miedo, porque eso está bien diseñado, ordenado y para ejecutar. Así es. Así es. Quería decirte ese pedacito, porque esa definición, oye, yo me crié en el evangelio desde muchachita y yo nunca medité eso así. Pero el Espíritu Santo va guiándonos y aclarándonos. Y tú sabes una cosa que he aprendido en estos últimos días, que el Hijo de Dios no tiene nada que temer. No. Ni al enemigo, ni a la enfermedad, ni a los problemas, porque si Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Un versículo que era de mi mamá y yo lo hice mío. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando nosotros vamos al Señor, clamamos a Él, nos damos cuenta que lo que estamos pasando es para el coco, para lo que Él pasó. Sin embargo, Él dijo, sed imitadores de mí como yo de mi Padre. Y no te voy a seguir ampliando porque es un tema que me encanta y yo me meto para lo otro. Amén. Ok, gracias por la palabra, mi amor. Amén. Gracias, Gloria. Hermoso comentario, muy edificante. Se lo he dicho, los comentarios siempre edifican. Ese comentario es muy edificante. Y Gloria trató ahí un punto muy importante, porque existe lo que es el temor carnal, que es el miedo a las cosas. Ese miedo que tenemos, que te den un golpe, te atraquen, no. No es ese miedo, el temor a Dios implica reverencia y respeto a Dios, incluye la obediencia, el amor a Jehová. Entonces, el temor carnal, hay gente que le tiene miedo. Dice, ahí me acuerdo del versículo ahora, que el amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Todos tenemos que tenerle miedo. Miren, mis amados, los acontecimientos de este mundo se van a desencadenar muy feo. Muy feo. Feo, feo, feo. Pero no todos tenemos que tenerle miedo a eso. Tenemos que estar confiados en que Dios nos va a ayudar y nos va a sacar con bien de todo lo que se avecina. ¿Ok? Entonces tenemos que confiar, en lugar de temer, confiar. Así es que gracias, Gloria, porque es un punto súper interesante. Ahora vamos a buscar el tesoro. La palabra de Dios debe ser nuestro estudio. Tenemos que educar a nuestros hijos en las verdades que allí encontramos. Es un tesoro inagotable, pero los hombres no lo encuentran porque no lo buscan hasta posesionarse de él.
Muchos se contentan con una suposición acerca de la verdad. Se conforman con una obra superficial. Dan por sentado que tienen todo lo que es esencial. Consideran los dichos de otros como la verdad y son demasiado perezosos para dedicarse a un trabajo fervoroso y diligente, el cual se representa en la palabra por el acto de cavar para hallar el tesoro oculto. Pero las enseñanzas humanas no solo son indignas de confianza, sino peligrosas, pues colocan al hombre en el lugar que corresponde a Dios. Sitúan los dichos de los hombres donde debería hallarse un así dice Jehová. Es decir, hay personas, muchas personas que son creyentes, que tú le preguntas, ¿te creen en Dios? Sí, sí, todo el mundo cree en Dios, casi todo el mundo, casi todo. Decimos que creemos en Dios. Y muchas personas se basan su estilo de vida y su filosofía de vida en mi mamá me dijo a mí, o mi abuelo me dijo a mí. Mi abuelo me decía que robar era malo. Ok, perfecto, pero su abuelo le decía, no la palabra de Dios decía. No es que esa persona se puso a estudiar y a darse cuenta qué es lo que implica realmente robar y qué significa robar. ¿Y qué dice el Señor de robar o de mentir o de cualquier otra cosa? Pero claro, como mi abuelo me decía, o mi abuela, mi tía, quien sea, me decía que esto, aquello, porque si yo hablaba mentira o si yo robaba, me iba a salir una cosa mala, que me iba a arruinar la cara, me iba a salir no sé quién de noche y no sé qué cosa. Ustedes me imagino que habrán escuchado muchísimos cuentos así. Basan todo lo que conocen en lo que dicen otros, como también basan su vida, está basada en lo que les han enseñado en la universidad. Por eso hablamos de los libros, pues ya han estudiado y leído. Y en lo que dice el filósofo tal, o la escritora o el escritor o quien sea, o un maestro me enseñó, un profesor ilustre, fulanito de tal decía, y fulanito, y vamos con el ilustre, el doctor, la doctora, y no sé quién, y fulanito dijo, y Perencejo dijo. Y la palabra de Dios, y la palabra de Dios, que a eso es lo que se refiere, que no se basan en un así ha dicho Jehová. Y es así como tu vida y mi vida tiene que decir siempre, así dice Jehová, no que dice fulano, no que dice Perencejo. No nos salgamos del cuadro, no nos salgamos del cuadro. Ustedes conocen la parábola de los cimientos, del que edificó su casa sobre la arena y el que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Y estamos hablando ahí de la palabra de Dios. Su fundamento, el de uno, era la filosofía humana, el que me dijeron y que fulanito dijo, y pues ahí yo, pues mi fundamento de vida, mi base de vida, mi zapata en la vida, fue porque Platón dijo, porque dijo Aristóteles, o porque dijo Sócrates, o porque mi mamá me enseñó, mi papá me enseñó, etcétera, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero el que edificó sobre la roca firme, la palabra de Dios. Y vienen vientos y soplan brisa y soplan ciclones y huracanes sobre ambas vidas, porque el pecado, los problemas, las situaciones difíciles son para el creyente como para el no creyente, pero hay uno que soporta más, que aguanta más, que le sostiene ¿quién? Cristo, por medio de su palabra. Que esa es la diferencia. Y así es que esto se quiere basar. Voy a seguir. Cristo es la verdad. Sus palabras son verdad y tienen un significado más profundo del que se ve superficialmente. Todas las enseñanzas de Cristo tienen un significado que sobrepuja
su modestia apariencia. Las mentes que anhelan el Espíritu Santo discernirán el valor de esas sentencias, hallarán las preciosas gemas de la verdad, aun cuando sean tesoros escondidos. La gente ni se molestan. Creen que la Biblia es un amuleto, la abren en el Salmo 91 y cosas parecidas, porque ya al tener una Biblia, yo no sé quién era que me decía, yo ando con mi Biblia en la cartera, pero esa Biblia ni la abrían. ¿Por qué? ¿Y qué están con la Biblia en la cartera? La Biblia no es un amuleto. La palabra de Dios no es un amuleto de buena suerte ni de mala suerte. Entonces, de verdad que me da pena escuchar personas que tienen la Biblia como un amuleto. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios, viva y eficaz. Viva como ese libro, ninguno. Entonces, las teorías y especulaciones humanas nunca harán comprender la palabra de Dios. Los que suponen que entienden la filosofía piensan que sus explicaciones son necesarias para abrir los tesoros del conocimiento e impedir que las herejías se introduzcan en la iglesia. Pero son estas mismas explicaciones las que han introducido falsas teorías y herejías. Los hombres han hecho esfuerzos desesperados para explicar lo que ellos pensaban que eran textos difíciles, pero muy a menudo sus esfuerzos no han hecho sino oscurecer a aquellos que trataban de explicar. Y por eso es que vemos que hay muchas cosas por ahí distorsionada y muy alejadísima de la palabra, de lo que es la palabra de Dios o de lo que el Señor quiere decir en su palabra. Herejía, ¿qué significa? Una afirmación o posición contraria a los principios y las reglas establecidas y aceptadas. ¿Ok? Aceptadas en los dogmas de una doctrina. O sea, algo que va contrario a lo que está establecido. Fue un hereje, Martín Lutero lo consideraron como un hereje porque Martín Lutero denunció por sus 95 tesis que clavó allí en la puerta del Vaticano, denunció todas las barbaridades de la Iglesia Católica. Entonces lo consideran como un hereje porque él habló en contra de esas doctrinas. La doctrina de la inmortalidad del alma, por ejemplo. Eso es terrible. Hay doctrina del infierno, la doctrina del sábado, del domingo, que todo va en contra de lo que Dios ya tiene establecido en su palabra. Entonces, no podemos buscar explicación a todo eso con filosofías humanas. Eso es imposible. No, porque San Francisco de Asís dijo, un filósofo también, él dijo que no, San Francisco de Asís ni nadie. Es decir, la palabra de Dios que como dijimos ayer o decíamos ayer, cuando tú la abres tienes que orar para que el Espíritu Santo te instruya y te enseñe su palabra. El Espíritu Santo. ¿Ok? Así es que vamos avanzando, que el tiempo se me ha echado encima. También podemos decir que las escrituras no necesitan ser leídas a la trémula luz indistinta de la traducción, de la tradición, ya lo hemos dicho, o la especulación humana. Explicar las escrituras por medio de la especulación o la imaginación del hombre es como tratar de alumbrar el sol con una antorcha. No se puede especular con la palabra de Dios. No se puede. El único que nos enseña esa palabra es el Espíritu Santo, cuando se lo pedimos. Nuestra salvación depende de nuestro conocimiento de la verdad contenida en las Escrituras. ¿De qué depende nuestra salvación? De la verdad de que contienen las Escrituras. Es decir, que mientras nosotros menos leemos la Biblia, mientras menos la leemos, nos vamos alejando más y más de lo que es el cuadro.
No vamos saliendo del cuadro, no vamos quitando de ahí. Como yo le dije al principio, tenemos que de Jesucristo. Y es la que nos va a ayudar a prepararnos para que cuando Cristo venga nos vayamos con la palabra de Dios. Son necesarias, fundamentales, estudiarla siempre, siempre. Y también, estábamos avanzando, podemos decir que hay una recompensa en la investigación. Nadie piense que ya no hay más que adquirir. La profundidad del intelecto humano puede ser medida. Las obras de los autores humanos pueden dominarse, pero el más alto, profundo y ancho arrebato de la imaginación no puede descubrir a Dios. No puede. Hay una infinidad más allá de todo lo que podemos comprender. Hay una infinidad más allá de todo lo que nuestra cabecita limitada puede comprender. Hemos contemplado solamente una vislumbre de la gloria divina y de la infinidad y de la infinitud del conocimiento y la sabiduría. Hemos estado excavando, por así decirlo, en la superficie de la mina, mientras el precioso metal, el oro, está debajo de la superficie, para recompensar al que cabe en su búsqueda. Apenas hemos removido un poquito la tierra. Tenemos que seguir cavando, buscando más, buscando las escrituras. Parece que cada día son nuevas. Usted lee, ¿no le ha pasado eso? Y lo decía el pastor anoche, cuando el Espíritu Santo viene, que tú lo llamas, venga, enséñame, porque usted es el maestro, usted tiene que enseñarme lo que quiere decir aquí. Ese versículo que hemos leído 500 veces a lo largo de nuestra vida, cuando el Espíritu Santo llega, que impacta tu mente, tú dices, ¡ah! Pero esto yo nunca lo he leído. Uy, esto quiere decir así. Porque hay que cavar y buscar y buscar y buscar ese tesoro hermoso, eso infinito. El pozo de la mina debe ser ahondado cada vez más y el resultado será el hallazgo del glorioso tesoro. Por medio de una fe correcta, el conocimiento divino llegará a ser el conocimiento humano. ¡Wow! Voy a repetir. Por medio de una fe correcta, el conocimiento divino llegará a ser el conocimiento humano. Esto es maravilloso. Nadie puede escudriñar las escrituras. Nadie puede escudriñar las escrituras con el Espíritu de Cristo y quedar sin recompensa. Hay personas, wow, ya son las 9, ya vamos a terminar. Hay personas que tienen la palabra de Dios, la Biblia, como les he comentado, en sus casas, como un libro más, un libro de filosofía, un libro que yo lo voy a leer como cultura general, porque así cuando esté en los grupos sociales que yo me reúno, pues si me mencionan al apóstol Juan, yo pueda decir, sí, el apóstol Juan hizo. O si hablan de Jesucristo, yo pueda decir, sí, Jesucristo hizo. O si hablan del Apocalipsis, sí, allá hay un montón de bestias. O si hablan de X libro, de cualquier, pero yo como tengo esa cultura general en mí, ese libro como cultura nada más, pues no me voy a quedar corta en esa conversación que pueda tener con mis amigos. Y eso pasa en muchas sociedades. ¿Ok? Pero cuando este libro se lee así, no impacta en la vida de nadie, porque ahí está la sabiduría humana, ahí está el orgullo, y ahí está el creerme que yo sé todo y mi propia sabiduría. ¿Ok? Y así no impacta. Así no va a impactar en la vida de nadie. Pero cuando este libro se lee humildemente, cuando este libro se lee orando, con oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe, entonces ocurrirán cambios
extraordinario en la vida de cada uno de nosotros. Y concluyo ya con esta partecita que dice: en la oración que Cristo dirigió al Padre, dio al mundo una lección que debe ser grabada en la mente y el alma. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Me encanta este versículo que se encuentra en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que te conozcan. Ahí está la sabiduría, ahí está el principio, lo primero. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, lo primero, el inicio, el comienzo, lo primero que debemos nosotros hacer diariamente en nuestras vidas, los jóvenes, las muchachas que nos están oyendo aquí. Lo primero que debe de buscar, lo primero que debemos tener y hacer es buscar a Dios. Y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás viene por añadidura. Cuando un cristiano se sale de Dios, cuando un cristiano sale fuera de ese marco llamado conflicto cósmico, no va a entender, se va a volver un lío. Se va a volver un lío. Y entonces ocurrirán cosas que no le van a ayudar en lo absoluto en su vida ni su relación con Dios. No hay nada ni nadie más allá ni más acá que Dios. No. Dios está por encima de todo, de todo y de todo y de todos. Y se quedan cortos los todos. Así es que, mis queridos amigos y hermanos, gracias por su atención. Si alguien quiere comentar algo, podemos dejar unos minutitos. Si alguien quiere decir algo. Si no, pues ya hemos terminado este interesantísimo capítulo titulado El hallazgo del tesoro enterrado. Esa linda parábola que Jesús nos dejó para aprenderla. Dios les bendiga, mis queridos. El Señor nos ayude a seguir cavando y buscando en ese tesoro que es su palabra. Vamos a orar para concluir. Padre de amor, gracias por su ayuda, su compañía, su presencia aquí con cada uno de nosotros. Ayúdenos, Señor, a seguir cavando, a seguir buscando esas joyas, esas perlas que son el evangelio eterno que está en su palabra, para que podamos aprender a vivir como usted quiere que vivamos. Que nuestras vidas estén escondidas en usted, Cristo Jesús. Ayúdenos a encontrar cada día perlas, joyas de su palabra. Gracias por esa palabra. Gracias porque usted nos sostiene. Gracias, Señor. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, queridos amigos. Vamos a concluir con el himno que empezamos, que se titula Los tesoros del mundo no deseo juntar, porque lo más importante es que tu nombre y el mío estén inscritos en el libro de la vida. Que Dios nos bendiga y que tengan una feliz noche.